Pues bueno, pues yo terminé la carrera en el año 96, creo recordar, y bueno, la verdad es que tuve mucha suerte porque nada más terminar, pues si terminé en junio, pues en julio pues eché una, una oferta, ¿no? De trabajo, ¿no? Una respuesta a una oferta de trabajo y prácticamente pues a mitad de julio pues ya estaba trabajando, ¿no? Entonces, eso evidentemente pues hay un factor suerte, que eso pues no lo quita nadie, ¿no? Pero evidentemente pues tenemos que tener pues eso, ¿no? Pues nuestra titulación, etcétera, pues para poder acceder al mercado laboral, ¿no? En la línea de lo que os comentaba antes, el trabajo, el primer trabajo que tuve, inicialmente me llamaron de una empresa, ¿no? De Meta4, de una empresa que hacía desarrollo y hace desarrollos de programas informáticos, y básicamente lo que estaban buscando era una persona pues para escribir documentos, ¿no? Porque había unos inversores, una empresa de Estados Unidos que quería invertir, pues, no sé cuántos millones en esa empresa, y resulta que no tenían nada de documentación o muy poco de documentación de los productos que vendían, ¿no? Entonces tenían un poco la urgencia de decir, necesitamos alguien que se ponga a escribir cosas, ¿no? Ellos lo llamaban documentalista, que no es el concepto de documentalista que manejamos nosotros, ¿no? Fijaros en el detalle, una de los motivos, yo creo, por los cuales me dieron ese empleo, ese primer empleo, pues fue por haber hecho un par de cursos en la Universidad de Granada, de los cursos que se daban como unos cursos complementarios también, ¿no? Creo que, por ejemplo, eso fue un factor interesante, ¿no? Porque era un curso de Oracle, ¿no? De la base de datos de Oracle, otro de búsqueda en Internet. Entonces ellos vieron, bueno, pues una titulación, ¿no? Pues que trataba temas de documentación, vieron que además tenía una formación complementaria en unos aspectos que a ellos les interesaba, y sumando eso, pues bueno, pues eso me permitió pues conseguir el primer empleo, ¿no? Eh, por eso lo que os decía, ¿vale? Siempre intentad completar vuestra formación con cursos, con formación complementaria y estoy seguro que en Granada pues la universidad sigue ofreciendo esos cursos que eran muy buenos, la verdad, ¿no? Y si os interesa un ámbito en concreto, pues simplemente intentar, además de lo que ya habéis estudiado en la carrera, intentar siempre complementarlo con algo que de alguna forma os sitúe en una mejor posición de cara a ser seleccionados en un proceso, ¿no? de selección de una empresa. Ese fue un poco el inicio y progresivamente, bueno, pues en esa empresa estuve 3 años y fuimos haciendo más cosas porque, bueno, pues porque tú tienes una serie de conocimientos y lo que intentas es aplicarlos, ¿no? En lugar de decir, me limito a hacer lo que me han dicho que haga, yo creo que la actitud tiene que ser, oye, yo también puedo hacer estas otras cosas, ¿no? Tengo conocimientos de estas otras cosas. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar, pues por ejemplo, con sistemas de gestión documental, con programas como Documentum, que es, bueno, ese todavía existe, otros que no existen, ¿no? Por ejemplo, el Lotus Notes también. Y de alguna forma, pues bueno, pues empiezas en un trabajo haciendo una cosa, pero progresivamente vas haciendo más cosas y vas haciendo cosas adicionales. En el caso de Adecco más o menos, pues un poco la experiencia es la misma, ¿no? Pues en Adecco ya, pues bueno, pues entré con otra función, podemos decir, ¿no? Pero también, pues empezamos con un enfoque a lo mejor muy orientado a lo que era la organización de la documentación interna que tenía la empresa, era el área de informática de Adecco, ¿no? Y empezamos, pues bueno, pues podemos decir que me llamaron pues para poner en marcha un sistema de gestión documental, ¿no? Eso podría ser un poco el punto de partida inicial del trabajo. Pero progresivamente fuimos haciendo más cosas y bueno, ya acabamos haciendo pues desarrollo de sitios web, gestión de contenidos, sistemas de gestión documental para otras empresas dentro del grupo, desarrollo de contenidos multimedia, en fin, cosas adicionales que inicialmente no es la definición del puesto de trabajo a la cual has aplicado, ¿no? Para lo que te han contratado, pero que, pues, guiados un poco pues, por esos conocimientos que tenemos
y por esa curiosidad, ¿no?, que decía antes, de alguna forma te permite desarrollar más cosas, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues como comentaba antes el compañero de la presentación, pues ya llevo en GMV pues ya unos 15, 16 años más o menos. Y bueno, en lo que sería en lo que es el departamento de calidad y sistemas de información, y de alguna forma, pues un poco la perspectiva, podemos decir que sería lo mismo, ¿no? Siempre entras para hacer una cosa, pero intentamos siempre pues ampliar el alcance, proponiendo cosas nuevas, intentando desarrollar pues cosas adicionales que podemos hacerlas porque tenemos esos conocimientos de cómo hacerlo, ¿vale? O tenemos la capacidad de adquirir conocimientos que nos permiten hacerlo. Esa es la base. Eso es de alguna forma lo que os ha facilitado, ¿no? Y lo que os ha dado estos años que habéis dedicado a completar vuestros estudios universitarios, ¿no? Tenéis esa capacidad. Y bueno, pues un poco lo que me gustaría es pues revisar un poco lo que hemos dicho, ¿no? De opciones que podéis considerar de cara a la incorporación al ámbito laboral, y también pues una serie de recomendaciones basadas en mi experiencia particular, obviamente, ¿no? Vale, entonces, lo primero que creo que es un tema que se tiene que destacar es que la disciplina de cuando yo estudié, cuando estáis estudiando vosotros, pues la disciplina ha vivido una transformación bastante radical, ¿no?, en estos últimos años. Se ha producido, no solo en vuestra escuela, ¿no?, sino que esto es en general, también aquí en la Carlos III, pues se ha producido un cambio muy significativo, aunque es cierto que en Granada fuisteis pioneros en esta transformación, en este cambio de enfoque. Entonces, bueno, pues hay una clara orientación hacia lo que sería el ámbito de la comunicación. Todo esto está motivado, pues bueno, pues por el impacto que ha habido pues en todo lo que tiene que ver el mundo de Internet, las redes sociales, etcétera. Entonces, el otro día estaba revisando los trabajos de fin de grado, ¿no?, que van a hacer aquí los estudiantes en la Carlos III, y básicamente casi todos los trabajos, un 90%, están enfocados en temas como el posicionamiento web, analítica web, gestión de contenidos, pero sobre todo lo que tiene que ver con temas con posicionamiento, analítica, etcétera, ¿no? Entonces, estos temas que hace unos años pues podemos decir que tenían una menor presencia en lo que es el formato, ¿no?, y los planes de estudio de la titulación, pues ahora de repente nos damos cuenta pues que eso es el núcleo, ¿no?, de la formación que se está impartiendo. Esto obviamente pues es una respuesta a las necesidades del mercado de trabajo actual. Es una respuesta muy adecuada por parte de los planes docentes a lo que está demandando las empresas, a lo que está demandando la sociedad, y es un aspecto muy positivo porque este cambio de perspectiva de alguna forma pues os da unas mayores probabilidades de incorporaros al mercado laboral. Tradicionalmente, pues cuando yo estudiaba, hace ya muchos años obviamente, ¿no?, la titulación estaba muy vinculada, ¿no?, pues o nuestro ámbito de trabajo estaba muy vinculado, muy relacionado a centros tipo bibliotecas, archivos y los centros de documentación tradicionales, ¿no? Entonces, aquí un poco la problemática, pues, tenía que ver, pues, porque con el hecho de que había una dependencia muy fuerte, ¿no?, con lo que era la oferta de empleo público, porque básicamente, pues, todas las bibliotecas, ¿no?, la mayoría de las bibliotecas, no todas, obviamente, la mayoría de bibliotecas, archivos, etcétera, pues, bueno, pues dependen son centros de la administración pública, ¿no? Y bueno, pues, eso, pues, de alguna forma existía esa dependencia, ¿no? También teníamos el problema de la competencia con otras titulaciones, porque es cierto que nosotros, pues bueno, pues podemos decir que salíamos preparados con unos conocimientos específicos mucho más amplios que otras personas de otras titulaciones, pero tradicionalmente
pues en la competencia, ¿no? Pues por los empleos, por los puestos de trabajo, pues era muy habitual pues encontrarte con compañeros que habían estudiado pues historia, filologías, en fin, etcétera, ¿no? Esto evidentemente para mí no es un aspecto negativo, ¿no? Muchas veces pues se habla de cierta intromisión, ¿no? La gente pues que no ha estudiado esto y que trabaja en mi territorio, ¿no? Yo creo que eso no es así. Yo creo que cualquier persona pues puede intentar desarrollar su actividad en el ámbito que más le apetezca, ¿no? O donde tenga oportunidades, salvo obviamente en las profesiones que están reguladas, ¿no? Que esas pues son las que son y están reguladas por algún motivo. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que, bueno, pues que, que eso no debería ser nunca un problema, ¿no? Y tampoco, pues en vuestro ámbito, ¿no? En vuestra situación actual, pues también vais a tener que competir con titulados de otras titulaciones, pero eso pues no tiene que verse como algo negativo, ni mucho menos, ¿no? Incluso cuando os incorporéis al mercado laboral y estéis trabajando con compañeros que proceden de distintas disciplinas, de distintas titulaciones, también veréis que es un aspecto muy enriquecedor, porque de alguna forma tú vas a tener unos conocimientos más detallados de una parte y otros compañeros lo van a tener de otra. Entonces, al final, esa disparidad, entre comillas, ¿no? O esas diferencias en la procedencia de dónde viene uno, ¿no? De qué tipo de formación fundamental tiene, pues eso al final es un aspecto que va a enriqueceros más que a perjudicaros, ¿no? Estas opciones de incorporación laboral, pues que bueno, que siguen estando abiertas, ¿no? Sigue habiendo ofertas de trabajo, pues para trabajar en bibliotecas, en archivos, siguen publicándose, ¿no? Pues convocatorias de empleo público, pues para trabajar en este ámbito. Y también simplemente pues me gustaría señalar que también aquí se ha producido una evolución significativa, ¿no? Entonces, la visión tradicional que se tiene pues de una persona que trabaja en uno de estos centros, pues que bueno, que muchas veces pues la gente considera que pueden ser trabajos un tanto aburridos, ¿no? Es un poco la percepción que tienen muchas personas, ¿no? Pues no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces ha habido un gran avance, un gran cambio, y podemos citar, pues, como ejemplos, pues el papel que están desarrollando ahora mismo las bibliotecas, ¿no? Siempre lo han hecho, ¿no? En el soporte en investigación, pero a lo mejor temas relacionados con la medición, el rendimiento, estudios bibliométricos, todo este tipo de cosas, pues cada vez son más importantes, ¿no? Y el personal de la biblioteca está haciendo esto de una manera mucho más activa, ¿no? Por ejemplo, en los últimos, a lo mejor 10 años, ¿no? Pues el ámbito de las bibliotecas universitarias pues se ha producido esta evolución hacia el concepto de CRAE y bueno, y yo creo que es un ámbito donde se pueden hacer cosas muy interesantes y muy atractivas, ¿no? Temas relacionados con repositorios, temas relacionados con presencia en redes sociales, temas relacionados con datos abiertos, ciencia abierta, datos enlazados, en fin, estas cosas que estudiáis, ¿no? En las asignaturas y que de alguna forma, pues bueno, pues hacen que este tipo de trabajo, pues yo creo que es un trabajo que puede resultar muy atractivo para vosotros. Pues bueno, pues en el ámbito ya si nos movemos al ámbito de la empresa, pues bueno, pues también se pueden identificar pues oportunidades adicionales, ¿no? Por ejemplo, los centros de documentación de prensa, pues que tradicionalmente es un perfil muy vinculado pues con lo que sería la indización y la recuperación de información o de contenidos. También es un área donde se ha producido pues una evolución bastante, o se está produciendo una evolución bastante fuerte, derivada de la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, con tecnologías de web semántica, recuperación avanzada, etcétera. Aquí, por ejemplo, os comentaría el caso de una empresa, ¿no? Del grupo A3 Media, con el que hemos trabajado. Y ellos, por ejemplo, cuentan con un equipo de documentalistas que llaman, que son estas personas que hacen la maravilla esta, ¿no? De que cuando ves un programa de televisión, pues te aparece un corte de una imagen de no sé qué persona
que en un momento dado hizo unas declaraciones que resulta hace 3 años y que ahora pues tienen que ver con otro que ha hecho otra persona diferente, y dices, ¿cómo tienen la capacidad de, en tan poco espacio de tiempo, llegar a recuperar esa información y llegar a hacer esos montajes o a permitir que se hagan esos montajes, pues utilizando bases de datos monstruosas, ¿no? Con un montón de información, ¿no? Básicamente, pues eso lo consiguen hacer porque cuentan con unos equipos de documentalistas, ¿no? De personas que están trabajando en esto de una forma, pues, continua, muy eficiente y con herramientas bastante avanzadas, ¿no? Entonces, yo creo que es un área interesante donde también, pues, seguramente, pues, se pueden encontrar oportunidades para incorporarnos al mercado laboral. Otro perfil, el que tenemos aquí en el punto 2, que también últimamente pues, se pueden encontrar bastantes ofertas, es el perfil de lo que se llama el Document Controller, ¿no? Que básicamente, pues bueno, ya sabéis la mala costumbre que tenemos, ¿no? De utilizar nombres ingleses, ¿no? Para todo. Entonces, básicamente serían pues, los gestores de la documentación interna de las organizaciones, ¿no? Aquí básicamente, pues bueno, pues las competencias que pueden ser más relevantes sería tener esa perspectiva de la comprensión y de la representación de los procesos de trabajo que desarrolla la organización, tener conocimientos sobre el uso y las características de los sistemas y de las tecnologías de gestión documental. Y todo esto tiene que ver pues, con unos aspectos que son muy importantes, que es el gobierno, ¿no? De la información y la necesidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos que tiene que cumplir pues, una empresa que desarrolla cierto tipo de actividades, ¿no? Entonces, también, pues yo creo que aquí también tenéis un área interesante hacia el cual pues, podéis enfocaros o, por lo menos, aunque no fuese lo que inicialmente tenéis en mente, ¿no? Decir, lo que os decía antes, ¿no? Este es el trabajo que me gustaría hacer, pues simplemente considerar que pues, este tipo de, o estas ofertas, porque estoy seguro de que contáis con las competencias necesarias para poder desempeñar este trabajo de una forma efectiva. Más ejemplos de áreas que a lo mejor pues bueno, pues no las contempláis, pero que pueden ser interesantes, tiene que ver con la documentación, la gestión documental en despachos de abogados. Esto también es un trabajo que siempre ha existido. Siempre, pues normalmente los despachos de abogados pues siempre han contado con personal encargado de trabajar y de gestionar la documentación. Pero aquí un aspecto muy interesante es la evolución que se ha producido en los últimos años, porque el perfil del documentalista que trabaja en estos despachos pues se ha visto muy afectado y ha cambiado mucho gracias a la disponibilidad de nuevas plataformas de colaboración, donde de alguna forma hay empresas que están ofreciendo pues, unas plataformas muy enfocadas hacia la gestión del conocimiento, donde de alguna forma se te facilita tanto el acceso a la información, la recuperación pues de sentencias, de legislación, etcétera, junto a la gestión de la documentación interna, ¿no? Que gestiona un despacho, y también han incorporado interesantes avances técnicos pues para facilitar todo lo que sería el acceso, la recuperación de información, el filtrado de datos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí simplemente, bueno, pues os menciono unos ejemplos, ¿no? Pues de este tipo de plataformas, Aranza Difusión, Cleos, Lexon, etcétera, que bueno, que yo creo que sí que han introducido pues ciertos cambios relevantes en la forma de trabajo de este perfil profesional dentro de la gestión de la información. Más oportunidades, documentación técnica. Esto tiene que ver pues, con lo que os decía un poco de cuál fue mi incorporación en el ámbito laboral, ¿no? Tiene que ver pues, con todo lo que es elaboración de contenidos. Lo que pasa es que son contenidos técnicos, ¿no? Tengo amigos que trabajan en temas de elaboración de contenidos pues, para redes sociales, por ejemplo, para LinkedIn y tal, ¿no? Entonces ellos hacen contenido, pues, de todo tipo, pues estos también hacer contenidos, lo que pasa es que son contenidos técnicos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener una capacidad de crear, redactar, verificar
comprobar que esos contenidos son correctos. También aquí existe la posibilidad de incorporar tecnologías y herramientas de gestión documental, lenguajes de marcado, etcétera. Y también un tema interesante en este perfil profesional es que hay un conjunto de herramientas de gestión de información muy específicas, pues para requisitos, pruebas, diseño, etcétera, lenguajes de marcas, que seguro que también es un tema que lo habréis tratado. Y bueno, podemos decir que en estas empresas, en las empresas, normalmente empresas relacionadas con ingeniería, ¿no? con el desarrollo de software, donde se desarrolla este tipo de documentación o se debe desarrollar este tipo de documentación, pues os podéis encontrar como un auténtico ecosistema, ¿no? De aplicaciones de gestión de información, de lenguajes de marcas, etcétera, que bueno, que creo que es un tema bastante interesante. Y el último punto que tengo aquí pues, para comentaros es todo lo que tiene que ver con la gestión de información y documentación en empresas, en organizaciones en general, ¿vale? No solo, no penséis únicamente pues, en lo que serían empresas privadas, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los sistemas de gestión, sean sistemas de gestión de la calidad, ISO 9000, medioambiental, seguridad de la información, con las normas, las 27000, y aquí, evidentemente, tenemos las normas de gestión de documentos específicas, que, bueno, pues que también son importantes, ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? La posibilidad de garantizar que una empresa es gestionada de una forma eficiente y que puede cumplir con sus compromisos y que puede garantizar su continuidad, su funcionamiento en el día a día. Y bueno, y el punto de partida muchas veces es pues el pensar en eso, ¿no? En que la documentación, la información está en todas partes, en todos los sitios se gestionan documentos o información. Todas las organizaciones necesitan conocer su entorno, facilitar información de productos y servicios. Y yo me quedaría aquí con el último punto, donde decimos que todos los procesos de trabajo que hace una organización se pueden entender como un proceso de recepción, adquisición, procesamiento y generación de información. ¿Qué podemos derivar de todo esto? Pues bueno, pues evidentemente, desde la perspectiva de un especialista en gestión de información, tenemos que entender, como decíamos, pues las actividades de una empresa como una especie de cadena de valor desde la perspectiva informacional. Tenemos que preguntarnos si podemos identificar problemas cuyo origen se deba a un tratamiento ineficiente de la información y intentar tener esta visión de los procesos que desarrolla una organización, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo esta sería una recomendación que os daría: intentad siempre, cuando estéis trabajando en algún sitio, aplicar esta filosofía, ¿no? De intentar entender el funcionamiento de la organización y los problemas que tiene siempre desde el punto de vista de la gestión de la información, para intentar proponer mejoras y intentar resolver los problemas que puedan darse, ¿no? Esto básicamente, pues bueno, pues nos llevaría pues a hacer un análisis de los procesos desde el punto de vista informacional, como decíamos, entender qué hacemos, entender qué información se está manejando, qué información se gestiona, si se está haciendo de una forma eficiente o no, conocer fuentes de información de la empresa. Entonces aquí también, pues bueno, pues es muy importante pues el conocimiento de todas las fuentes de información pues que puede manejar una organización, bases de datos especializadas, etcétera. Y también un aspecto que tiene que ver más con la comunicación es la capacidad de transmitir y comunicar información. Escribir y hablar con claridad, esta es una competencia básica que parece que no, pero es difícil de encontrar muchas veces. Trabajar también lo que tiene que ver con la presentación visual de la información, aspectos como conceptualizar, clasificar, resumir, coordinar, ¿vale? Esto es un punto importante, el entender también la información desde el punto de vista de recogerla desde distintas personas, de distintas opiniones, y tener esa capacidad de coordinar esa actividad de tratar con la gente, de establecer grupos de trabajo pues, para recoger, exponer conclusiones, ideas, etcétera, ¿no? Luego, conocimientos sobre la gestión de empresa,
esto pues en el punto que decíamos antes, pues tiene que ver con conocer las normas, ¿no? que decíamos. Al final las normas es fácil, es una cuestión simplemente pues de estudiarlas. En el caso de que os interese trabajar en este ámbito relacionado pues con las normas, ¿no? que decíamos antes, de los sistemas de gestión. Básicamente todas las normas son muy similares, entonces una vez que conoces una, pues podemos decir que las otras las vas a aprender con mucha facilidad, ¿no? Y dos aspectos que, bueno, que son importantes y que incluiríamos dentro de las competencias clave, pues sería el uso de las tecnologías, ¿vale? Pues cualquier tecnología que esté disponible, ¿no? O que surja en un momento dado y que tenga que ver con la captura, procesamiento, gestión o difusión de la información, en el ámbito que sea, es evidentemente una competencia clave que siempre, pues, aparte de las que ya habéis adquirido, tendréis que desarrollar regularmente. Es sumamente relevante, como pues bien sabéis, ¿vale? Aunque siempre, evidentemente, el conocimiento de una tecnología es la base para poder aplicarla. Entonces, no se trata solo de decir conozco una tecnología, sino que lo que decíamos antes, ¿vale? Tener esa capacidad de ver cómo podemos utilizar esas tecnologías de gestión de información para resolver problemas y para comprender mejor cuál es la actividad de la empresa, de la organización y cómo puedo resolver los problemas que detectamos en esas actividades. Entonces, simplemente pues el recordar eso, ¿no? De que conocer ciertas tecnologías pues os puede servir como un punto, ¿no? Pues para facilitar la incorporación al mercado laboral, puede ser el punto de partida, porque muchas veces pues las empresas buscan a alguien que sepa de este programa o de esta tecnología, ¿no? Entonces, esa puede ser la oportunidad pues para incorporaros a la empresa. Y otro aspecto que creo que es sumamente importante, ¿no? Y que, bueno, y que todos lo sabéis, es el tema de los idiomas, ¿no? Ya es muy difícil encontrarse a gente joven pues, que no tenga un buen nivel de inglés y que no tenga una capacidad de escribir, leer, etcétera, en inglés. Pero bueno, yo siempre invito a la gente a que se anime no solo a tener un buen nivel de inglés, sino que se anime también pues, a tener un buen nivel de otro idioma complementario, ¿no? Entonces ahí hay una frase, ¿no? Que no recuerdo dónde la saqué, que dice, un hombre vale por tantos hombres cuantos idiomas posee, ¿no? Entonces es un tema que siempre, pues, aprovecho un poco, me pongo un poco, si queréis, en plan abuelo cebolletas, ¿no? Para daros ese consejo de que no dejéis nunca de lado el tema de los idiomas y que los trabajéis de una forma continua, porque es un aspecto que, unido a vuestra formación universitaria, pues os va a abrir muchas puertas, y el no tener un buen dominio de los idiomas os las va a cerrar, ¿no? Entonces, yo creo que es un aspecto que lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, simplemente, pues, volviendo a este perfil, ¿no? de gestión de información en la empresa, pues, ¿cómo se pueden adquirir estas competencias? Pues bueno, pues me gustaría insistir en lo que he dicho al principio, ¿no? Siempre no penséis que por el hecho de que ya he estado en la universidad ya sé todo lo que tengo que saber, sino que es importante, pues bueno, pues que continuamente trabajéis en el desarrollo de estas competencias. Es algo que tenemos que hacer de por vida, no nos queda otra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas bases más teóricas, si queréis, que tienen que ver pues, con cosas que, bueno, pues que habréis estudiado, ¿no? Pues fuentes de información, técnicas, por ejemplo, relacionadas con la elaboración de resúmenes, lo que decíamos antes, ¿no? Comprender, redactar, explicar con claridad, eso es muy importante. Elaboración de contenidos, difusión de contenidos, esos son aspectos que, bueno, pues que estoy seguro que ya los tenéis un buen dominio, ¿no? Un tema importante creo que siempre los estudios de caso, que es un poco ver cómo se aplica la perspectiva de la gestión de información para resolver problemas en distintas organizaciones y aprender de la experiencia. Aquí básicamente la recomendación sería siempre leer y leer documentos relacionados pues, con publicaciones sobre experiencias. Hay muchas publicaciones profesionales muy interesantes, ¿no? Que, bueno, de las cuales pues, se puede aprender mucho, ¿no? De cómo
cómo están enfocando problemas y cómo están trabajando la gestión de información en distintas organizaciones similares a la nuestra, ¿no? Entonces, eso es una actividad que siempre creo que es muy provechosa, ¿no? El hacer estos estudios de caso, ¿no? Y el leerlos e intentar comprenderlos y aprender de ellos todo lo que sea posible. Y esto tiene que ver pues, con esa renovación continuada, ¿no? Y sistemática. Entonces, pues, lecturas profesionales, identificar tendencias, conocer qué es lo que se está generando, qué tipo de tecnologías se están utilizando, etcétera, etcétera. También os recomendaría siempre que os hagáis un plan personal para la adquisición de competencias a corto o medio plazo, ¿vale? Y luego también, pues un último punto es que donde quiera que estéis trabajando, ¿no? Cualquiera que sea pues, el sector o la empresa en la que terminéis trabajando, ¿no? Que intentéis siempre impregnaros al máximo del contexto en el que se mueve esa organización. Entonces, esto es importante si trabajáis en una organización, en una empresa pues, que se dedica a la ingeniería civil, que bueno, aunque evidentemente pues, no vamos a tener nunca los conocimientos que tiene un ingeniero civil porque no hemos estudiado eso, ¿no? Pero sí que conocer el contexto, ¿no? Conocer las empresas, conocer las tecnologías que utilizan, conocer los proyectos que hacen. Entonces, yo creo que ese es un aspecto también muy importante, no cometer ese error de decir, bueno, yo mi trabajo es el gestionar la presencia en redes, por decir algo, y me limito a eso y lo otro no me interesa, ¿no? Es muy importante, ¿vale? Pues siempre el conocer el contexto en el que se mueve la organización. Tenemos que dar visibilidad a lo que hemos aprendido en la universidad y tenemos que dar visibilidad a nuestra titulación. Eso no solo vosotros como estudiantes, pero también nosotros como docentes, ¿no? Entonces, creo que es importante pues, el que la gente sepa lo que se está aprendiendo en nuestras universidades, en nuestra titulación, y nosotros, pues como docentes, podemos intentar pues, dar visibilidad en otros contextos mediante publicaciones. Tenemos que intentar fomentar siempre pues, esa comunicación entre universidad y empresa, ver las prácticas que se hacen, intentar siempre pues, que las prácticas sean lo más eficaces, lo más extensas posibles, ¿no? Que tengan un alcance pues, que permita a la empresa ver el valor que tiene la titulación y el valor que pueden aportar nuestros alumnos. Y desde el punto de vista personal, creo que, bueno, pues que vosotros, los recién titulados, vais a ser los embajadores de la titulación. Al final, a fin de cuentas, sois vosotros los que tenéis que demostrar que las organizaciones pueden beneficiarse de una gestión sistemática de la información, de la comunicación, pues gracias a personas como vosotros que habéis adquirido pues, unos conocimientos y que podéis serles útiles, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un poco el mensaje final, ¿no? de esta presentación.